Voy a entonar este canto, queridos hermanos, para la honra y gloria de nuestro Dios, y espero que sea de bendición en esta hora para todos ustedes. Era yo como un caracol, como un gusano que se esconde del sol, como la hierba que en la mañana florece y en la tarde se seca. Era yo como un sol sin calor, como gaviota en una tempestad, como la ola que lucha y que se estrella contra la roca. Era la tempestad, era la soledad, pero un día llegó el amor de mi Dios con Cristo. Me dio seguridad, en Él puedo confiar, que nos da de su amor y su eterno calor es Cristo. No me acordaré más quién era yo, pues si Dios lo olvidó, también lo olvido yo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas con Cristo. Era la tempestad, era la soledad, pero un día llegó el amor de mi Dios con Cristo. Me dio seguridad, en Él puedo confiar, que me da de su amor y su eterno calor es Cristo. Hoy mi vida es mejor, mi amigo es Dios, que del cielo nos dio un Salvador, que murió por el mundo para darnos la vida con Cristo. Era la tempestad, era la soledad, pero un día llegó el amor de mi Dios con Cristo. Me dio seguridad, en Él puedo confiar, que me da de su amor y su eterno calor, mi Cristo. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas por Cristo. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora para tener el mensaje de la palabra de Dios. Le pido por favor, si usted tiene su teléfono celular ahí, póngalo en modo silencio o apáguelo si no es mucha molestia, para que no nos distraigamos nadie. No hay nada más importante en los próximos minutos que Dios queriendo hablar a su corazón. Piense en esto, Dios le ha traído hoy no por casualidad, sino porque te ama.
y quiere hablar a tu corazón. No permitas que un teléfono celular, un pensamiento distraiga tu mente del mensaje poderoso que Dios tiene para ti en esta hora, hermanos. No es el hombre el que está aquí al frente, lo importante. Yo soy una escoria, una basura, salva por gracia. Pero lo importante es el Señor, de quien se habla. La escritura poderosa que abriremos es lo más importante. Por eso vamos a prestar atención. Amén, hermanos. Abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, por favor. Lucas, capítulo 5, por favor, vamos a ver ahí. Lucas, a ver, déjenme ver. Lucas nos presenta aquí, Lucas, déjenme le digo, capítulo 8, por favor, Lucas capítulo 8, versículo número 26, Lucas 8, 26. Dice así la palabra de Dios: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Ve a ver, por favor, versículo número 30 ahora, Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Jesús pregunta a este hombre el nombre, a lo cual los demonios contestan: Legión, porque somos muchos. De las tinieblas a la luz. Legión, de las tinieblas a la luz. Ese es el título del mensaje en esta hora. En el Evangelio de Lucas encontramos uno de los relatos más impactantes en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. El encuentro con un endemoniado que tenía una legión dentro de sí. Este hombre representa lo más profundo de la desesperación humana. Esclavizado por fuerzas demoníacas. Soledad. Viviendo entre los sepulcros. Sin embargo, también el Evangelio nos muestra que nadie está tan lejos de Jesús que su amor no lo pueda alcanzar. Nadie puede estar tan destruido como para no ser restaurado. Legión, de las tinieblas a la luz. Cierre sus ojos y oremos a nuestro Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos podido escuchar, lo que hemos podido aprender y disfrutar. Gracias porque sé que tu propósito eterno se cumple en esta tarde al traernos a este bello lugar para escuchar de tu palabra. Señor, tú conoces cada necesidad, cada corazón. Tú puedes obrar. Úsame, no permitas que yo sea un estorbo para que tu Espíritu Santo hable a través de tu palabra. Redarguye corazones, Señor. Háblanos. Quita toda distracción de nuestra mente. Permítenos, Señor, salir de aquí después de que tú nos hayas hablado. Espíritu Santo, quebranta corazones. Guíanos al arrepentimiento, Señor. Te necesitamos urgentemente. Bendice este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Jesús viaja del otro lado del mar para encontrar a este hombre. Miren cómo dice el capítulo 8, el versículo número 22. Acompáñenme, Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Jesús acaba, hermanos, de manifestar poderosas obras, hacer milagros maravillosos, pero ahora sube a una embarcación, a una barca, y la orden es clara y sencilla: pasemos al otro lado. Jesús conoce todas las cosas. Él tenía el conocimiento pleno de los pensamientos de toda persona. Él era 100% Dios y 100% hombre. Él conocía perfectamente el futuro, el presente, el pasado. No tenía necesidad de que nadie le enseñara nada. Él tenía un propósito. Al decirle a los discípulos: pasemos al otro lado.
Él sabía al lugar que quería llegar y él conocía perfectamente los acontecimientos que a continuación se presentarían después de llegar al otro lado. Ahora, van hacia el otro lado del lago, se presenta una tempestad no pequeña. De tal manera que ellos estaban tan atemorizados pensando que la barca se hundiría. Jesús estaba durmiendo ahí en la embarcación. Dice el versículo número 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Jesús descansa debido a que él no era un ocioso, él era un trabajador. Amén, hermanos. Amén. Él había trabajado arduamente durante todo el día que estaban en el otro lado, y ahora estaba aprovechando el camino hacia el otro lado para descansar un poco. Y ahora van a despertarle porque temen por sus vidas. El Señor Jesucristo está ahí para ayudarles. Y Él calma la tempestad. Qué hermosa enseñanza entre paréntesis ahí, ¿verdad? Que Él puede calmar nuestras tempestades. Apenas estos días estaba dormido en mi cama con mi esposa y de repente escuché a alguien subir las escaleras, y tengo un sueño muy ligero a veces, la mayoría del tiempo me despierto con cualquier cosita, y escuché que alguien iba subiendo las escaleras y abrió la puerta de mi recámara. Yo alcé mi vista y vi en la oscuridad que era mi hijo menor, Elías, y venía hacia acá y le dije, ¿qué pasó, hijo? Y él me dijo, es que tengo miedo. Y le dije, ¿por qué tienes miedo, hijo? No sé, es que no puedo dormir, tengo miedo, tengo temor. No pasa nada, vente conmigo un ratito. Y luego bajé con él a su recámara, oramos, le estuve leyendo un libro, me acosté en su cama con él, como por 1 hora, yo creo, más o menos, hasta que se quedó completamente dormido, leyéndole un libro, por supuesto, cristiano. Y después que él durmió, yo regresé a mi recámara a dormir. Y él tenía confianza sabiendo que papi estaba con él. Yo no sé, en su mente quizá él pudiera pensar, yo no sé cómo papá puede no tener miedo delante de esos colmillos imaginarios y ojos rojos que aparecen en la oscuridad. Pero al tener a papá consigo, todos los temores se fueron. Qué hermosa representación de lo que Jesús hace. Amén, hermanos. Ellos despertaron a su papi para que calmara sus temores, y eso sucede. Pero el propósito era llegar al otro lado del lago. Y en aquel lugar estaba un hombre. Un hombre. En primer lugar, quiero que veamos la condición desesperada del endemoniado. La condición desesperada de este hombre. Jesús viene de tan lejos del otro lado para poder encontrar a un solo hombre. Una persona que era indeseable. Una persona que nadie daría 5 centavos por esa persona. Para Jesús era importante. Para Jesús era tan valiosa esa persona que tuvo que dejar el otro lado para poder encontrar a esa sola persona. No estamos hablando de una multitud, estamos hablando de alguien maloliente, de alguien apestoso, de alguien que veremos a continuación que no estaba bien. Era un hombre con gran necesidad, un hombre sin identidad. La Biblia no nos registra el nombre de esta persona, pero es una persona sin identidad y sin control de su propia vida. Miren lo que dice el versículo 27. Estamos en Lucas 8:27. Al llegar a él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Cuando la Biblia registra esta frase, no son palabras de más. Son palabras certeras, inspiradas por Dios, diciéndonos que esta persona estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo viviendo sin Dios? ¿Cuánto tiempo viviendo en esa triste y miserable condición? ¿Cuánto tiempo? La Biblia dice mucho tiempo.
en la desesperación, sin el control de sus propias emociones y pensamientos, siendo arrastrado por los demonios a hacer lo que él no quería hacer, pero estaba 100% controlado por esas influencias. Y mire su condición, no solamente desde hacía mucho tiempo, sigue diciendo la Biblia en el versículo 27, dice, desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa. Una condición de este hombre es que andaba desnudo, sin ropa. Sin ropa en la Biblia es una señal de vergüenza y degradación. Recuerde a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, cuando dice la Biblia que ellos supieron que estaban desnudos. ¿Qué hicieron? Se escondieron porque tuvieron vergüenza, tuvieron temor. Inclusive tomaron hojas de higuera para cubrirse porque estaban desnudos, estaban avergonzados. Este hombre estaba completamente en una degradación, una señal de completa vergüenza. Alguien que ya había perdido toda vergüenza. Allá, hermanos, desde hacía mucho tiempo, todo desnudo. Y luego sigue diciendo, mire lo que dice, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este hombre estaba completamente fuera de sí. Un hombre desde hacía mucho tiempo sin el control de sí mismo. Un hombre desnudo, pero que no moraba en casa. Lo cual significa que no tenía relaciones familiares. No estaba en su casa. Sí tenía familia, aclarar. Como lo vamos a ver más adelante. Pero en este periodo de su vida había perdido a su esposa, había perdido a sus hijos, había perdido a sus hermanos, hermanas, sus padres, porque esa condición lo llevó a no morar en casa y estar entre los sepulcros. Eso significa que este hombre vivía entre la inmundicia. En la Biblia, por supuesto que encontramos que los sepulcros son lugares impuros, representan muerte, soledad, maldición. Este hombre vivía entre los mismos sepulcros, entre los muertos, entre la pestilencia, entre lo más podrido y vil que se pudiera usted imaginar. Así vivía ese hombre. Qué condición tan miserable. Desde hacía mucho tiempo este hombre caminaba sin ropa. Este hombre estaba sin vergüenza. Este hombre no tenía control. Perdió la familia, perdió su vida, perdió completamente todo. Ni casa tenía. Este hombre estaba completamente desgraciado. Nadie quería estar cerca de él. ¿Se puede imaginar un hombre desde hace mucho tiempo sin ropa? ¿Usted cree que tomaba baños seguidos? Si ni los jóvenes que tenemos hoy en día se quieren bañar, menos con este frío. Imagínese a este endemoniado gadareno, a esta legión, desde hacía mucho tiempo, caminar por las calles, todo mugroso, las uñas largas de los pies, de las manos, quizá en su cabello lleno de mugre entrelazado, apestando a muerto, sin tener la conciencia de sí mismo, sin poder cubrirse de la lluvia, del sol, del polvo, estar en una completa desgracia. Así vivía este hombre. Este hombre estaba en una condición espiritual muy grave, porque la sociedad quiso ayudarlo, pero no podían hacer nada por él. Mire lo que dice el versículo 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Alguien tenía que venir a querer ayudar. Alguien venía a quererle poner unos grilletes para que ya no se saliera de la casa. Alguien quería ayudarlo poniéndole cadenas. Alguien quería que razonara, que pensara, para que no siguiera en ese camino de destrucción. Pero dice la Biblia que él rompía las cadenas. Era una fuerza increíble, sobrehumana, que rompía las cadenas, los grilletes, y el demonio lo llevaba a seguirse destruyendo allá afuera.
Pareciera que estamos relatando la vida de algunos de nosotros, ¿verdad, hermanos? Antes de recibir a Cristo. Parece que estamos relatando la vida de algunos que están allá en la calle. Algunos que nos hemos encontrado en el mercado 9 de octubre, hermana Flor, hermano John. Hermanos que nos han acompañado a predicar allá. Gente que está completamente fuera de sí, gente que está en el pecado, gente sumida, gente que perdió su hogar, gente que perdió su esposa, gente que perdió todo. Y eso es lo que el diablo quiere conseguir con la gente allá afuera, hermanos. Pero en la condición espiritual éramos así. Lejos de Dios estamos simplemente expuestos a lo peor que este mundo pueda ofrecer. Este hombre, poco a poco, fueron rompiendo sus ilusiones, sus metas. Todo comenzó quizá con un pequeño trago, con una pequeña fumadita, quizá con una noche fuera de casa, quizá con alguna pequeña sustancia, nada más algo sencillo. Cuando más se imaginó, ya estaba completamente perdido, completamente sumido en la desgracia desde hacía mucho tiempo. Seguramente las madres de aquella región de los Gadarenos no querían que los hijos se acercaran a ese hombre. Quizá pudiéramos ponerle el loco de la ciudad, el mugroso de la ciudad. Nadie quería que los hijos se acercaran con alguien desnudo, apestoso, apodrido. Nadie quería. Nadie daría un centavo por ese hombre perverso, ese hombre mugroso que nadie puede ayudar. Lo quisieron ayudar, pero nadie quiso. Él no quiso. El desierto en la Biblia, hermanos, es un símbolo de prueba, aislamiento, de derrota, de desgracia, de sequedad. En este tiempo, a este hombre llega el Señor. A ese hombre que nadie quería, Jesús lo ve. Jesús planea con antelación poder navegar el lago y poder llegar al otro lado, porque hay alguien que me necesita. Hay un hombre que nadie puede ayudar. Hay un hombre que nadie lo quiere cerca de ellos, pero yo lo amo porque es mi creación. Yo lo puedo transformar, yo lo puedo ayudar. Y eso es lo que Cristo hace. Llega a ese lugar y se encuentra con el endemoniado. Y el demonio, hermanos, está peleando con Cristo verbalmente para que no lo atormente. Y el Señor, aquel al cual nadie podía ayudar, Cristo lo pudo ayudar. Maravillosas palabras encontramos en el versículo número 34. Dice ahí: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Quiero que vean, en segundo lugar, hermanos, el encuentro transformador con Cristo. El encuentro transformador con Cristo, porque Cristo confronta al enemigo diciéndole: ¿cómo te llamas? Diciéndole: sal de ese hombre. Él se reconoce como Legión. No es solo un nombre simbólico. Representa una identidad completamente controlada por el diablo, por los demonios. Una legión, estamos hablando de entre 4,000 y 6,000 soldados romanos. Una legión que se había apoderado de este hombre. El hombre había perdido hasta su nombre individual. Ya no se llamaba Pedro, Gonzalo, Sebastián. Ya no era Diego, ya no era Martín, ya no era... No, ahora él pierde hasta su identidad, su individualidad. Jesús le devuelve todo lo que el diablo le había robado. Jesús va y dice: sal de este hombre. Y esos demonios, hermanos, dice la Biblia que saltan sobre unos cerdos que estaban ahí, y los cerdos se alocan todos, se empiezan a hacer ruidos raros y empiezan a correr
y se despeñan hacia el mar, y todos los que estaban alrededor ven que los se endemoniaron y que se van allá y corren y se espantan y van a la ciudad a decir todo lo que había pasado con el navegante que había llegado a sus playas, el cual era Jesús. Y ahí viene la multitud para correr a Jesús. No querían escucharlo, no querían estar ahí porque estaban aterrorizados al ver la escena tan tremenda de los cerdos precipitarse al abismo allá, al despeñadero. ¿Quién nos espantaría? Yo creo que usted y yo nos espantaríamos de eso. Algunas veces yo he escuchado cómo matan en el matadero de cerdos. ¿Cómo le hacen, verdad? Hacen ruidos bien feos cuando se están muriendo los puercos. Les clavan el cuchillote en el corazón cuando los matan a mano. Los matan y hacen un ruidazo horrible, feo, hermanos. Imagínense un hato de cerdos gimiendo con sonidos horribles. Demonios salir, el otro revolcarse ahí porque se le están saliendo los espíritus. Eso es una escena tremenda. Por eso se espantaron y corrieron para allá. Qué maravilloso es que Jesús pudo liberar a este hombre. Que Jesús puede dar la solución y la restauración que el hombre necesita. No importa qué tan lejos te encuentres de Dios, el poder de Cristo puede cambiarte. El poder de Cristo puede transformarte. Mira cómo dice Isaías 43, el versículo número 1, lo voy a leer. Dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Querido hermano, cuando recibimos al Señor, el Señor nos libera. Él rompe las cadenas malditas del pecado. Él rompe las cadenas generacionales que por años hemos estado malditos, pero Cristo rompe las cadenas. Él libera. Él transforma. Yo no tengo por qué vivir la maldición que mis padres vivieron, que mis abuelos vivieron. Yo no tengo por qué ser el alcohólico que mi padre fue. Yo no tengo por qué ser abandonadores que mi padre fue, porque Cristo me transforma. Y Él lo hace, hermanos. Quizá usted ha recibido un padre que no es un buen padre. Quizá usted fue abandonado. Quizá usted fue, hermanos, maltratado. Quizá usted tuvo a alguien drogadicto, alcohólico en su vida. Déjeme decirle que Cristo transforma. Él libera. No importa qué tan alejados estemos. Él obra en corazones dispuestos. Oh, hermanos, nadie quería acercarse a este hombre. Nadie quería ayudarlo, pero hay alguien tan amoroso que te busca esta mañana, esta tarde. Quizá ya se han dado por vencido contigo. Quizá ya no hay esperanza para los humanos, para que tú cambies y mejores tu vida. Quizá ya han dado el último suspiro por ti, pero hay alguien que tiene todavía paciencia y amor por ti. Todavía hay alguien que te busca en tu soledad. Todavía hay alguien que en tu desesperación viene desde el otro lado del lago a buscarte y decirte que te amo. Decirte que te puedo ayudar, que te puedo cambiar, que te puedo transformar. Si tú permites que el poder de Dios obre en ti, hermano, Él puede hacerlo. Él tiene el poder de hacerlo. Qué bendición que podemos ver aquí el poder de Jesús. Mandarlos al mismo abismo, mandarlos lejos y poder ahora recibir la liberación, poder recibir ahora a este hombre la sobriedad. Mire qué maravilloso, hermanos, porque Jesús permite una gran liberación. En tercer lugar, quiero que veamos la evidencia del poder de Dios, la evidencia del poder de Dios en esa vida restaurada. Ese hombre que nadie quería ayudar, lo podemos ver con grandes cambios en su vida. Mire, por favor, volvamos a Lucas 8. Lucas capítulo 8. Mire lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 8. Vean ahora cuando los hombres vienen a ver. Porque recuerde, estaba el hombre endemoniado, pero cerca de ahí había otros que andaban apacentando cerdos.
Los demonios salen de este hombre, entran en los cerdos y corren y se despeñan. Los que estaban ahí van a correr a dar el chisme a los de la ciudad. Y como no les gusta el chisme, vienen corriendo todos los de la ciudad para ver qué era lo que había pasado. Y ahí viene la gente a ver. Como cuando se escucha un choque, algo, ahí van todos a ver. Así más o menos. Viene toda la gente a ver y se encuentran con un escenario que no esperaban. Ven al mismo hombre llamado Brian, llamado Marco, llamado Gonzalo, llamado Pedro, llamado Javier, llamado como tú y como yo. Ese hombre perdido, sin esperanza, ese hombre, hermanos, atado, un hombre maldito, un hombre apestoso. Y hermanos, quizá literalmente no hemos estado así, pero espiritualmente sí. Espiritualmente hemos sido perversos, malignos, pero ahora miren el poder transformador. Vean lo que dice, por favor, Lucas 8, versículo 35. Lucas 8, 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Mire el poder transformador de Cristo. Mire lo que Él puede hacer cuando nos entregamos plenamente al Señor. La primera cosa que podemos ver, un hombre completamente restaurado, sentado a los pies de Jesús. Sentado a los pies de Jesús. Esta expresión, eso, hermanos, es una indicación de que el hombre, cuando dice que estaba sentado, normalmente cuando los maestros enseñaban, los alumnos o discípulos se ponían a los pies, acostados o postrados o sentados, diciendo: enséñame, tú eres mi maestro. Y lo que Cristo está, aquí este hombre está haciendo es estar sentado a los pies de Jesús. Oh, qué resultado maravilloso cuando alguien es perdonado y transformado. Queremos estar a los pies de Cristo. Ahí deberíamos vivir, a los pies del Señor. Que Él nos enseñe, que Él nos instruya, que Él nos guíe. Oh, este hombre reconoció inmediatamente quién lo liberó, quién lo ayudó, quién lo perdonó, quién lo transformó. Oh, yo quiero estar a los pies de Cristo. Oh, yo quiero estar a tus pies. Ahí encuentro la paz, ahí encuentro dirección, ahí encuentro provisión. Yo quiero estar a tus pies. Y ese debería ser el resultado de cada uno de nosotros, hermanos. Aquellos que hemos sido perdonados, aquellos que hemos sido restaurados, ahí deberíamos vivir constantemente a los pies del Señor. Pero luego sigue diciendo, a los pies de Jesús, vestido, ya no desnudo, ya no en vergüenza, ahora ha recibido unas vestiduras nuevas. Mire cómo dice Isaías 61, por favor. Isaías, el capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, versículo número 10, 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió o me vistió, y como a novia adornada con sus joyas. Qué maravilloso es nuestro Dios, que nos vio desnudos, nos vio perdidos, nos vio avergonzados, y Él vino y nos dio vestiduras de salvación.
Nos cubrió nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Y dice la Biblia aquí que nos dio un manto de justicia, un manto que va alrededor de tu espalda, un manto de justicia, un manto de perdón. Él viene y te ve en tu triste condición y Él vino a nosotros, nos perdonó, nos limpió, quitó esa vergüenza y nos dio unas vestiduras nuevas y ha puesto un manto de justicia alrededor, diciendo: te amo, te perdono. Quiero una nueva vida para ti. No permitas que el diablo te lo arrebate. Él te ama. Y Él quiere darte estas nuevas vestiduras. Esas vestiduras santas de salvación que Él puede dar. Esa nueva vida que Él solo puede dar. Mire este hombre. Ya no más avergonzado. Ya no más en los sepulcros. Ya no más. Ahora está sentado. Y ahora está vestido con nuevas vestiduras. Y luego dice en el versículo 35, volvamos otra vez, en Lucas capítulo 8, en la última parte del versículo 35, dice así, Lucas 8:35, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Otra característica que vemos del poder transformador de Dios es que estaba en su cabal juicio, lo cual significa que ahora su razonamiento estaba correcto. Ya no tenía esos pensamientos tontos de irse a tomar, a fumar, allá a abandonar a sus hijos, engañar a su esposa, a vivirla según la vida, pervertido allá, drogándose y todo. Ya no estaba pensando así, ahora estaba en su cabal juicio. Ahora sus pensamientos eran correctos, ahora tenía lucidez en su vida. Y eso es lo que hace el poder de Dios. Nos cambia la manera de pensar, nos cambia la manera de actuar para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Qué bendición, hermano, porque aquí estamos varios que podemos dar testimonio de que Dios ha transformado nuestras vidas. Oh, hermanos, si nos hubieran conocido hace 20 años, 10 años, 5 años, si nos hubieran conocido allá entre toda la pestilencia, entre toda la porquería de pecado, drogándonos, emborrachándonos, allá en la vida loca, en la vida desenfrenada, en la vida de fornicación y adulterio, robo. Y miren lo que Dios ha hecho ahora. Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado, Él nos ha quitado esa vergüenza, nos ha dado unas nuevas vestiduras y ahora nuestro pensamiento es otro. Hoy queremos seguir a Cristo, hoy queremos ir a la iglesia. Hoy queremos cambiar, queremos guiar a nuestros hijos por un buen camino. No somos perfectos, no lo seremos hasta llegar al cielo, pero no es lo mismo. Cristo nos ha transformado, hermanos. ¿Cómo no vivir a los pies de Cristo? ¿Cómo no vivir agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros? El milagro más grande que los testigos pudieron ver no fue salir a esos demonios, fue ver ese hombre completamente transformado. Ya no era el mismo. Algo te pasó. ¿Qué te hicieron? Te lavaron el cerebro. Ahora eres mandilo, mandarina ahora. Ahora eres mandarina, ¿verdad? Ahora ya no fumas, ya no tomas, ya no bailas, ya no vas. Algo te hicieron. Y dice la Biblia que tuvieron miedo. La gente tiembla al ver el poder de Dios obrando. La gente memoriza, pero Dios puede hacer ese cambio. Yo no sé cómo está tu vida, quizás sea parecida a este hombre. Dios puede ayudar, transformar. Deja que Él transforme tu corazón. Por último, quiero que veamos el deseo natural de este hombre. Una vez que él experimentó el perdón, una vez que él experimentó la lucidez, al ser vestido, renovado, perdonado, hay un deseo natural. Mira lo que dice, por favor, el versículo número 38. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. ¿Notó eso? En el versículo 37, la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le ruega a Jesús que se marche de Gadara. Tienen temor. Y Jesús, al no ser recibido, se mete en la barca para regresarse por donde vino. La multitud, recuerden que fueron a chismear, vienen todos, ven a Jesús, ven a la legión que ya está libre, vestido, tienen miedo y dicen, no Jesús, aquí no te queremos, mejor vete por donde llegaste.
Y Jesús entra en la barca y quiere regresar. Pero el hombre dice que le rogó, déjame estar contigo. Dice claramente el versículo número 38, le rogaba que le dejase estar con él. Un ruego no es una petición simple o sencilla. Un ruego es hasta con lágrima y moco. Un ruego es de rodillas, un ruego es con grito, con intensidad. ¿Qué le rogaba a Jesús? Déjame estar contigo. Oh, hermanos, ese debería ser nuestro deseo el día de hoy. ¿Tú recibiste perdón? ¿Tú recibiste transformación? La botella, lejos sea de mí y volver a las drogas, lejos sea de mí volver a engañar, lejos sea de mí. Le quería, le rogaba, quiero estar contigo. ¿Ese es su deseo? ¿Ese es su anhelo, su deseo ferviente de estar con Cristo? Si ese no es su deseo, debería examinarse bien en esta hora para saber si es Cristo el salvado y cambiado su vida. Versículo 38. Pero Jesús le despidió. A tu casa. Vuélvete ¿a dónde? Qué bueno es Dios que a este hombre lo restauró a su casa. Recuerden, no tenía casa. Hacía mucho tiempo que no podía abrazar a sus hijos, quizá. Hacía mucho tiempo que no veía a su familia por estar en esa triste y miserable condición. Pero ahora Cristo le dice, ve a tu casa. Yo te regreso lo que el diablo te quitó. Yo te regreso para que puedas volver a aquello que un día tuviste, porque un día fuiste feliz, un día tenías ilusiones y sueños, un día tenías metas y anhelos en el corazón, pero el diablo te engañó, el diablo te destruyó. Regresa a tu casa. Ve, yo te restauro, yo te regreso aquello que te quitaron, porque así es nuestro Dios, hermanos. Dios restaura, Dios regresa, pero luego le hace una encomienda. Debido a que yo no puedo quedarme en esta región porque se espantaron al ver mi poder y al verte a ti, y yo me tengo que regresar en el otro lado del lago, pero tú sí te quedas aquí. Como yo no puedo quedarme, yo quiero que tú vayas a tu casa y a los tuyos con un propósito. Ve el versículo 39. Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vaya por favor a Marcos capítulo 5, ahí atrásito. Marcos capítulo 5, la historia paralela de Marcos capítulo 5, versículo 19. Marcos 5:19. Marcos 5:19 dice así. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él. Y mira el poder de su testimonio. Y todos se maravillaban. Aquí dice la Biblia que él se fue y fue a publicar a Decápolis. La palabra Decápolis era la región de 10 ciudades griegas.
en 10 ciudades griegas, donde era conocido como el mugroso, el inútil, el bueno para nada, el drogadicto, el borracho, lo peor de lo peor. Ahora él estaba vestido en su cabal juicio y ahora tenía una tarea: ir a aquellas ciudades y contar lo maravilloso que Dios fue con él, el poder que Cristo tiene para cambiar vidas. Y él ya no le dio vergüenza, no le dio pena, no le dio nada. Él fue y empezó a publicar en las calles, en las plazas, en las ciudades: ¡hey! Cristo me cambió. Él tiene poder para cambiarte a ti y a ti y a ti. Él es bueno, Él te ama. Y déjeme decirle que la Biblia dice que todos se maravillaban. Se convirtió en un predicador, en un evangelista. Se predicó en un ganador de almas. Se convirtió en el primer misionero a los gentiles, a las ciudades de Decápolis. Sí, de ultratumba allá, de la porquería vil, a ser un buen predicador. Eso lo puede hacer Dios. Solo lo puede hacer el Señor. Él quiere usarte. Él quiere que tú proclames en las calles, en las plazas, con tus vecinos, que tú seas un testimonio fiel de lo que Dios puede hacer en la vida del creyente. Este hombre terminó siendo un buen predicador. Este hombre terminó publicando por Decápolis y a los suyos las grandes maravillas de Dios. Y ese es el deseo de Dios para nosotros. Que el poder de Dios obre en tu vida y pueda ser usado por el Señor para proclamar su grandeza. Que más personas puedan venir a los pies de Cristo gracias a tu testimonio, gracias a tu predicación del Evangelio. El poder de Dios transformador. ¿Cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no hablar de aquel que nos perdonó? ¿Cómo no proclamar a aquel que nos ha cambiado, que nos ha transformado? ¿Cómo no querer estar a sus pies? ¿Cómo no querer hablar de aquel que me ama, que vino desde lejos, desde el otro lado del cielo a buscarme y me encontró perdido, me encontró sin Dios, sin propósito en el mundo, me encontró perdido, me encontró sin esperanza y no le importó mi condición, me abrazó, me perdonó, me limpió, me restauró y me comisionó? ¿Cómo no vivir para Cristo, hermanos? Que en esta hora este testimonio sea el nuestro. Legión, de las tinieblas a la luz. Vamos a orar. Gracias, Señor. Solo tú puedes transformar vidas. Solo tu poder puede liberar. Solo tú, Señor, puedes romper las cadenas de maldición. Solo tú, mi Dios. Gracias por tu infinito amor tan grande